Y aquí empieza todo el cuestionamiento ético y filosófico de no vernos como el centro del universo, los humanos, ¿no? Sino donde somos parte de esta vida que está en el planeta y éticamente ¿qué nos implica eso? Porque la bioética es una disciplina, en cierto modo bastante nueva, que se encarga como de estudiar los aspectos éticos, morales de todo el accionar a través de las ciencias de la vida y que tienen su impacto pues en todas las áreas de la vida de nuestro medio, de nuestro planeta, ¿no? Desde las personas, en los temas de salud, hasta toda la vida del planeta, las plantas, los animales, los ecosistemas, ¿no? Es básicamente, hacia muy grandes rasgos, esa es la bioética y se nutre de muchas otras saberes, porque una de sus características es que es interdisciplinaria y que va a estarse nutriendo pues, de aspectos de ciencias sociales, de ciencias políticas, de psicología, de muchísimas áreas de la ciencia diferentes, ¿no? Para integrar y saber. Porque la bioética no se puede separar pues, de los hechos biológicos, ¿no? Que es lo que estamos analizando, cómo es el efecto de nuestras conductas sobre los hechos biológicos y naturales que nos rodean y que nos conforman. Bueno, sí existen representantes, básicamente son dos, los iniciadores, pero como siempre son los emergentes como resultado de un proceso histórico, social que se va dando en el mundo, ¿no? Podemos hablar de Van Rensselaer, que en 1971 lanza un artículo que se llama inventa el término de bioética y lanza su libro de Puente hacia el futuro, ¿no? Un puente para el futuro. Y él habla de cómo el bios va a dialogar con el ethos. Y él parte de que existía como una ruptura y una separación y una incomunicación entre las humanidades y las ciencias. Y él dice, esto no puede seguir así porque están pasando muchas cosas. Nosotros en nuestro ethos estamos incidiendo en el bios. Y si no nos ponemos a dialogar y a reflexionar sobre lo que hacemos, pues nos vamos a autodestruir o vamos a destruir el mundo. Y él quiere dar como esta esperanza al mundo y por eso invita a que se haga una reflexión entre las dos áreas, ¿no? Y que no se sigan viendo como cosas ajenas o contrarias. Y después Gallagher, un año después, también propone la bioética, pero él enfocado a los aspectos médicos principalmente. Él funda un instituto, el Instituto Kennedy, Joseph y Rose Kennedy, para el estudio de la reproducción humana y la bioética, y se enfoca mucho en estos temas médicos. ¿Qué es lo que hace que estas personas propongan la bioética? Pues yo creo que empieza más o menos desde la primera mitad del siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo sabe que en esa época se practicaron muchos experimentos en humanos, sobre todo toda la gente que era capturada por los nazis, y se hizo mucho cuestionamiento de la licitud de esto, ¿no? Y de otras intervenciones, que no solo ahí se hacían estas cosas, sino también en otros países se practicaban experimentos en gente que estaba encarcelada, en gente que era de etnias diferentes a la del país, en personas que tenían retrasos mentales, etc., ¿no? Entonces se hace este cuestionamiento y a partir de la Declaración de los Derechos Humanos se plantean cosas muy, muy definidas para este accionar, ¿no? Pero también se acompaña de una época de mayor secularización, donde ya la iglesia y las creencias religiosas no tienen tanto peso hegemónico, sino que poco a poco se va avanzando hacia la pluralidad y se requiere de un diálogo, ¿no? Para tomar decisiones. Y la bioética, pues ante todo es dialógica, ¿no? Y busca consensos. La bioética no es una sola, sino que hay muchísimas perspectivas y tienen a veces fundamentaciones no tan similares, que a veces se contraponen, ¿no? Pero lo importante es que cada quien desde donde hable lo tenga bien claro y que pueda argumentar desde ahí, porque la ética ante todo
implica la bioética un ejercicio de razonamiento y de argumentación y de fundamentación. Entonces los anglosajones propusieron varios principios que surgen precisamente del informe Belmont que se hace cuando se estudia esta experimentación en humanos de la que ya hablaba. Entonces se habla de que las personas tienen ante todo un derecho a decidir sobre ellos mismos, la autonomía. Entonces si va a hacer un protocolo de investigación, alguien tiene que, la persona sobre la que se va a aplicar el experimento, tiene que decir si acepta o no acepta. Tiene que buscarse la beneficencia, o sea, que le cause un beneficio a la persona, ¿no? Eso es ante todo, y también tiene que ser justo, o sea, que sea equitativo para todas las personas. Y luego se agregó otro principio que es la no maleficencia. Entonces tenemos la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía, ¿no? Actualmente se ha seguido trabajando en todos estos temas y se ha visto que a veces no basta con aplicar esos 4 principios como si fueran fórmulas matemáticas, ¿no? Sino que aparte los contextos son diferentes. Entonces ha habido toda una corriente ahora de pensadores bioeticistas de Latinoamérica que están diciendo tenemos que desarrollar más aspectos y más criterios que vayan adecuados a nuestra realidad y que no se puedan imponer como a rajatabla los mismos principios en un lado que en otro. Tenemos que tener en cuenta que la bioética, precisamente de lo que se trata es de deliberar cuando hay conflicto entre los principios, ¿no? Porque hay veces que tenemos que tomar decisiones que son un dilema, es decir, o me voy a la derecha o me voy a la izquierda, o me voy de frente o me voy para atrás. Y cualquiera de las dos situaciones que se escojan puede lesionar ciertos valores que estaban en la otra opción. Entonces tenemos que tratar de priorizarlos, lo mismo que sucedía con los 4 principios básicos, y ahí es donde entra la deliberación. ¿Qué vamos a priorizar? ¿Qué principio o qué valor va antes que otro? Por ejemplo, cuando tocamos los derechos humanos como parte de la fundamentación de la bioética, pues vemos que todos están al mismo nivel, no podemos pasar sobre unos para privilegiar otros, pero a veces tenemos que escoger. Entonces, se trata de generar el mayor beneficio, el menor daño, eso es algo que sí nos puede orientar, y tomar en cuenta a todos los agentes involucrados en el caso, contextualizar, tomar en cuenta las circunstancias particulares de esos agentes, de esa problemática que queremos decidir, y dialogar entre todos los involucrados o los representantes de los involucrados para tomar la mejor decisión. Sería un poco la problemática, que suena como muy reducido, pero implica muchísimas cosas. La bioética se tiene que aplicar, antes de mencionar eso que me pides, pues en todos aspectos. Está la bioética que se encarga de la ecología, ¿no? Que estamos viendo actualmente, esta problemática que nos afecta a todos por parejo, que es el calentamiento global, ¿no? Todo el cambio climático, y que tiene que ver con las decisiones éticas sobre las tecnologías que utilizamos para producir, ¿no? Entonces esa es toda una vertiente. Pero otro que se acerca mucho a la vida cotidiana de todas las personas, pues son las decisiones médicas, ¿no? Uno de los temas, podría mencionar antes que el caso particular, los grandes temas que se discuten, ¿no? Por ejemplo, el aborto, la eutanasia, son problemas del principio de la vida, del final de la vida, cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no, en qué caso, con qué circunstancias, ¿no? Por ejemplo, tengamos el caso de una persona que llega a una sala de urgencias, no sabemos sus antecedentes, ni qué pensaba, ni qué quería, en ese momento no tenemos ningún familiar que nos pueda tomar una decisión, ¿no? Y por ejemplo esa persona vemos que está muy grave y de repente termina conectado a un ventilador, ¿no? Y dices, bueno, ya no tiene futuro, o sea, se va a morir de todas maneras, lo único que estamos haciendo es prolongar la vida. ¿Hasta dónde se vale prolongar más que la vida, prolongar la agonía, ¿no? ¿Qué sufrimiento está implicando?
es lo que la persona hubiera deseado para él o no, y puedo o no yo retirarle los medios extraordinarios, ¿no?, para quitar un soporte vital que consideramos fútil, o sea que ya no le va a servir, no le va a curar la enfermedad y a lo mejor le hago más daño, ¿no? El tema de la eutanasia, que ya como tal, que es decir, aplicar algo, ya no es retirar un medio extraordinario, sino es aplicar algo para que la persona termine su vida, y vemos cómo hay países que lo han aprobado y otros que no, y que se sigue peleando porque se reconozca, y hay gente y hay asociaciones que luchan porque se reconozca este poder. Y dice una persona, bueno, yo tengo una enfermedad que no se me va a curar, tal vez viva 1 año, 6 meses, pero con un sufrimiento insoportable, tengo derecho a morirme dignamente, ¿no? Entonces es toda una deliberación bioética. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿En qué caso sí, aparte de no? ¿Eso sienta un antecedente o no? Entonces, esos son los casos que hay que deliberar, que no son nada sencillos y que implican muchas cosas. Y que vemos que como en países, en una época está prohibido, luego está permitido, luego vuelve a estar prohibido, ¿no? Porque no hay un criterio absoluto, sino que tiene que deliberarse el caso y dialogarse. En principio general, todos deberíamos saber de bioética, porque, por ejemplo, la bioética, sobre todo hablando de los aspectos humanos, pues se fundamenta en gran parte en los derechos humanos. No podemos pensar bioéticamente si contraponemos los derechos humanos. Entonces, si no conocemos nuestros derechos, no los podemos defender, ¿no? Entonces, el saber de bioética también nos ayuda a defender esos derechos, pero también a tomar decisiones y tomar decisiones que nos dejen tranquilos, porque a veces estamos en esa encrucijada moral que si lo hago o no lo hago, y si lo hago y luego me quedé con culpas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda muchísimo. Todos nos vamos a enfrentar en un momento a nuestra propia muerte o a nuestra propia enfermedad o la de un ser querido sobre la que hay que tomar decisiones, y yo creo que es muy útil saberlo. Ahora, también en procesos de salud que no necesariamente nos lleven a la muerte, ¿no? Simplemente el que tú tengas que firmar una carta de consentimiento informado para que te realicen un procedimiento, pues saber que sí es bien importante que lo entiendas, ¿no? Y saber cuándo puedes rechazar algo y no aceptarlo. Porque todavía en la medicina, aunque ha evolucionado y están las cartas del derecho del paciente, el derecho del médico, en las instituciones sobre todo, o muchos médicos en su práctica privada, tienen la idea de ejercer con este paternalismo sobre el paciente y considerar que el paciente no sabe, no entiende y que se enojan si se les cuestiona y que el paciente tiene que hacer caso. Y esto no es así. El paciente tiene que estar informado, tiene derecho a estar informado, el médico tiene la obligación de informar, de dialogar y de entre los dos llegar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental por la cual la gente debería tener esta información y no pensar que necesariamente se pone absolutamente en manos del médico y que no solo en manos del médico, en decisiones del médico, sin estar involucrado. Y yo creo que también eso pues aligera la práctica del médico, ¿no? Que él pueda tomar las mejores decisiones junto con el paciente. Y lo otro pues también, porque yo creo que ahora hay más conciencia que antes. Ergo, los árboles que talaron este año, ¿no? Que fue como un símbolo, porque fueron los únicos que se han talado. Se han talado miles de árboles en narices de la gente en otras décadas y nadie ha dicho nada. Pero en la actualidad la gente tiene conciencia, tiene conocimiento más ecológico del ambiente y de los derechos que tenemos a disfrutar de un ambiente sano y del respeto que merece la naturaleza. Y aquí empieza todo el cuestionamiento ético y filosófico de no vernos como el centro del universo, los humanos, ¿no? Sino donde somos parte de esta vida que está en el planeta y éticamente qué nos implica eso, ¿no? Entonces yo creo que la bioética debe ser un tema de educación básica para la población en general. Las epidemias han existido siempre.
La gente estaba tan convencida de que si los chinos lo hicieron a propósito y que si no sé qué. Si tú lees la historia de las epidemias y la evolución de las epidemias, pues siempre nos hemos enfermado de los animales. Ya hay virus, ahorita acaba de salir el virus, que si había gripe aviar o no, que hasta ahorita ha sido una gripe que se contagian entre las aves nada más, y que algunas personas que están en contacto con ellos se han contagiado, pero no ha pasado, no ha mutado a transmitirse de persona a persona. Entonces sí se tiene que tener todas las medidas que sean posibles, bueno, más bien que existen, para proteger, ¿no?, a la gente de no adquirir estas enfermedades de los animales, ¿no?, y de regular el consumo, el contacto, porque sí existe ese riesgo. Pero eso también viene desencadenado por el desequilibrio ecológico que hay. Tan solo ahorita estamos espantando los mosquitos, pero pueden ser mosquitos que transmitan el dengue, que antes jamás había en esta zona del país, pero con el calentamiento global, pues ahora hay. Entonces todos estos cambios implican acciones que requieren nuestra atención y nuestro reclamo bioético, de decir qué estamos haciendo, qué estamos aceptando que se haga y qué no, en qué sí estamos participando y en qué no. Entonces yo creo que abarca muchísimas cosas, ¿no? Otro tema que está ahorita desarrollándose, que la UNESCO en su sección de bioética está desarrollando una recomendación muy importante para toda la bioética sobre las neurotecnologías. Porque algo que determinó, de hecho, la presión de la bioética fue el avance tan veloz de las cuestiones científicas médicas. Y esto sigue, y sigue demasiado rápido. Ya se hizo una recomendación sobre la inteligencia artificial, que abarca no solo los temas de vida, sino muchísimas cuestiones sociales, por ejemplo, con los algoritmos, con las propagandas, etcétera. Pero las neurotécnicas también tienen muchísimas implicaciones, porque se pueden hacer intervenciones en el cerebro de las personas para reparar ciertas facultades que se han perdido, ¿no?, ciertas capacidades, pero que podrían dar lugar a que se usaran de otra manera. Entonces, ¿sí, dónde está el límite de cómo se usa las nuevas tecnologías que hay? Y ese es el tema bioético, cómo no pasar esa línea, tenerla clara antes de dar el paso. Aunque a veces dicen que la bioética va un poco atrás corriendo, porque claro, los desarrolladores pues, avanzan y avanzan, ¿no? A veces sí se cuestionan y a veces no, pero por eso se tienen que hacer estas recomendaciones bioéticas a nivel global.